Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. ¿De qué formas podemos multiplicar nuestros helechos? Como sabéis, los helechos carecen de floración. Se pueden multiplicar a través de esporas o de división de la mata. Las esporas son como pequeñas semillas que se generan en las hojas del helecho. Da la sensación de que esté infectado por alguna plaga. Vamos a aprovechar que nuestro helecho Adiantum o culantrillo ha generado esporas y vamos a probar a germinarlas. Voy a intentar enseñaros algunas esporas. Mirad en las hojas. ¿Veis esos puntitos negros? Todo eso son esporas del helecho. Lo que tenemos que hacer es quitarle unas poquitas hojas y las vamos a envolver en papel de cocina. Cuando pasen 1 o 2 semanas, las esporas deberían de haberse soltado de las hojas del helecho. Habrá llegado el momento de sembrarlas. Voy a ver si soy capaz de encontrar algunas esporas que se vean un poquito mejor para enseñároslas. Mirad estas de aquí. ¿Veis todo esto? Da la sensación de que está plagado de pulgón o algo así, pero en realidad son las esporas. Está llenito. Voy a cortarle unas pocas hojitas, las dejaré envueltas en una servilleta de cocina y dentro de un par de semanas volvemos. Ya han pasado un par de semanas. Ya tenemos aquí las esporas de nuestro culantrillo. Mirad que os enseñe. A ver si se pueden ver. Todos estos puntitos de aquí son las esporas que se han caído en la servilleta. He estado informándome de cómo germinar las esporas del helecho. Parece un método complicado. Bueno, más que complicado, delicado. No todas las esporas llegan a germinar, pero vamos a intentarlo. Muy importante que las esporas se desprendan solitas de las hojas del helecho. No intentéis quitárselas vosotros, ya que las podríamos dañar. Es recomendable que una vez que tengamos las esporas en la servilleta, las sembremos cuanto antes, ya que cuanto más tardemos en sembrarlas, más van a tardar en germinar. El medio de cultivo es recomendable que esté esterilizado, por lo tanto, vamos a meterlo en el microondas 1 minuto y medio. Lo sacaremos, le damos un par de vueltas con una cucharita y le volvemos a poner otros 2 juegos de minuto y medio. Por lo que he leído, la siembra se realiza bien en sustrato para plantas verdes, pero ya que tenemos bastantes esporas, voy a probar en 4 medios de cultivo diferentes, a ver dónde conseguimos que germinen mejor. Los medios de cultivo que voy a utilizar son sustrato para plantas verdes, perlita, musgo y el último, fibra de coco mezclado con vermiculita. Cada uno de ellos posee diferentes grados de humedad y de aireación. Me lo voy a llevar a esterilizar al microondas. Ahora volvemos. Ya lo tenemos. Todavía sigue un poquito templadito. Mirad el vapor que ha generado. Vamos a regarlo un poquito antes para que termine de perder este poquito de calor que le falta. El agua, si es en lluvia o reposo, mejor, ya que el agua directa del grifo contiene cloro. Los helechos necesitan mucha humedad ambiental, las semillas igual. Entonces lo que vamos a hacer, en el tupper vamos a poner agua para generar esa humedad. Cuando tengamos las semillas puestas en su medio de cultivo, lo que vamos a hacer es cerrar el recipiente con una bolsa, para que así genere humedad ambiental. Aquí tenemos nuestras esporas. Vamos a quitar los restos de hoja seca y vamos a echar las esporas en su medio de cultivo. Si nos sale bien, en más o menos 3-4 semanas deberían empezarse a ver las primeras plántulas.
Vamos a echar nuestras esporas. Ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a coger una bolsita y vamos a meter aquí el recipiente. Ahí está. Cerramos la bolsita. Esto va a generar humedad ambiental. Cada 2 días más o menos vamos a comprobar la humedad que tiene el medio de cultivo. Y si hace falta, regaremos. Otra forma con la que podemos multiplicar nuestros helechos es por división de la mata. Para ello, vamos a sacar el helecho de su maceta y vamos a intentar quitarle un poquito de cepellón para ayudarnos. En este punto tened cuidado, ya que los helechos tienen las raíces muy finitas. Por eso de quitarle un poquito de cepellón, pero no todo. Este método es mucho más rápido y más eficaz que la germinación de esporas. Ya hemos quitado un poquito de cepellón. Ahora viene la parte complicada. Cuando dividamos los helechos, al menos tienen que tener 3 frondas. O sea, son los tallos, para que os hagáis una idea. Este helecho es muy chiquitito, pero aún así lo voy a dividir en 3 para los 3 terrarios. Vamos a separar bien una tercera parte, ya que lo que no queremos es cortar frondas por la mitad. Así que vamos a llegar hasta la base. Mirad, ahí se ve la separación. Ahora que ya lo tenemos bien marcado, usaremos una herramienta de corte que esté esterilizada previamente. Yo en este caso voy a utilizar un cuchillo que esté afilado, para así no me cueste trabajo separarlo. Vamos a ello. Con cuidado y ya lo tenemos. Esto ya está. La planta va a estar un tiempo en reposo, ya que ha sufrido estrés por el corte. Pasado un tiempo volverá a crecer de nuevo. Siempre y cuando veáis a vuestra planta que está sana, no os preocupéis de que no crezca. Es normal. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra mitad del helecho. Igual, volvemos a separar todo lo más cercano a la base posible y volveremos a coger el cuchillo y a cortar. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like, que me ayuda mucho. Gracias a todos. Buen día.